Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo, el hombre que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que sigue siendo el centro de atención en todo lo que hace. Y no solo eso, que vamos a tocar un tema candente. Un tema que está en boca de todos, un misterio que nos tiene a todos pegados a las pantallas y a las redes sociales, flores de Kerem Bürsin. ¿Reconciliación a la vista? El misterio que enloquece a todos. Vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor y cada especulación que rodea este intrigante asunto. Ya saben que aquí en el canal nos encanta analizar a fondo todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y Kerem Bürsin es, sin duda, uno de los actores más queridos y seguidos. Con su carisma, talento y por supuesto su atractivo físico, ha logrado conquistar a millones de fans en todo el mundo. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, rumores, análisis y por supuesto mucha especulación. Porque de eso se trata, ¿verdad? De investigar, de unir cabos y de sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de empezar con el chisme, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí les tenemos los mejores análisis, resúmenes, noticias y mucho más sobre sus series y actores turcos favoritos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Eso nos ayuda muchísimo. También pueden dejar sus comentarios y sugerencias, los leo a todos. Ahora sí, empecemos con el tema que nos trae hoy. Como les decía, Kerem Bürsin es uno de los actores más populares del momento. Su papel como Serkan Bolat en Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces, cada paso que da, cada foto que publica, cada palabra que dice se convierte en noticia. Su química con Hande Erçel en la serie fue tan palpable que inevitablemente, sus vidas personales también se vieron expuestas al escrutinio público. Y recientemente ha habido una serie de acontecimientos que han despertado la curiosidad y la especulación de sus fans. ¿Qué ha pasado? Pues principalmente todo gira en torno a la posibilidad de una reconciliación con su ex. Sí, con Hande Erçel, la coprotagonista de Love is in the Air, con quien mantuvo una relación sentimental que emocionó y cautivó a millones. ¿Por qué decimos esto? Bueno, primero hay que recordar que la relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla fue muy seguida y muy querida por los fans. Eran una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, guapos, talentosos, enamorados, el combo perfecto. Su relación comenzó durante el rodaje de Love is in the Air y rápidamente se consolidó como una de las parejas más populares del mundo del entretenimiento turco. Sus muestras de afecto en público, las fotos que compartían en redes sociales y la conexión que se veía en la pantalla generaban una fascinación colectiva. Su ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos. Los fans que soñaban con verlos juntos para siempre quedaron desconsolados. Pero ahora, varios detalles sugieren que algo podría estar cambiando. Lo primero que saltó a la vista fueron las flores. Sí, las flores. Kerem fue visto comprando flores, y no unas flores cualquiera, sino un arreglo bastante llamativo y romántico. Las fotos del actor saliendo de la florería con un ramo generoso llegaron a las redes sociales y desataron la locura. ¿Para quién serían esas flores? Esa es la pregunta del millón. ¿Era un regalo para alguien especial? ¿O simplemente un detalle para alegrar el día de alguien? Los fans, por supuesto, no tardaron en empezar a especular. ¿Serían para su madre? Kerem es muy cercano a su familia, y es común que les demuestre su cariño con detalles como este. ¿Para una amiga? Es conocido por ser un buen amigo y suele ser muy atento con las personas que lo rodean. ¿Para Hande? La intriga crecía por momentos. Los foros de discusión y los grupos de fans en redes sociales se llenaron de teorías y debates. ¿Era una señal? ¿Un guiño a la posibilidad de una reconciliación? La compra de flores en muchos casos es asociada con gestos románticos, lo que encendió la chispa de la esperanza en los corazones de los seguidores de la pareja. Y ahí no acaba la cosa. Después comenzaron a circular rumores de que Kerem y Hande habrían sido vistos juntos en algunos lugares.
Algunos testigos aseguran haberlos visto compartiendo una cena romántica en un restaurante exclusivo, donde se les vio muy sonrientes y cómplices. Otros paseando por la calle tomados de la mano, como si el tiempo no hubiera pasado. La información era dispersa y, en algunos casos, difícil de verificar. Las fuentes eran variadas, desde supuestas amigas hasta curiosos que afirmaban haberlos reconocido. Pero el rumor ya estaba lanzado, y la imaginación de los fans volaba. Además, hay que tener en cuenta que desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han sido muy discretos con sus vidas privadas. No han presentado nuevas parejas de manera oficial, y ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones amorosas. Han evitado exponer sus vidas sentimentales al escrutinio público, lo que ha generado aún más especulaciones. Esta discreción, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. ¿Será que están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación? ¿O simplemente están manteniendo una amistad cordial, como suelen hacer los ex? Han optado por mantener un cierto hermetismo, lo que ha alimentado las preguntas y las conjeturas. Y por si fuera poco, también ha habido algunos comentarios en redes sociales que han avivado el fuego. Los fans más observadores notaron que ambos actores, en ciertas ocasiones, han publicado fotos o mensajes que podrían interpretarse como indirectas. Ya saben, esos mensajes enigmáticos que dejan abierta la puerta a la interpretación. Por ejemplo, Hande publicó una foto en la que lucía un vestido de color similar al de las flores que Kerem compró. ¿Una coincidencia? ¿O una sutil referencia? Kerem, por su parte, compartió una frase que hablaba sobre el poder del amor y de las segundas oportunidades. ¿Un mensaje oculto? El juego de las indirectas se ha vuelto viral, y los fans analizan cada publicación en busca de pistas. Pero, ¿qué tan creíbles son estos rumores? ¿Realmente hay posibilidades de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues, como siempre, la verdad es difícil de saber. La información que tenemos es limitada y, en muchos casos, sujeta a interpretación. La naturaleza del mundo del espectáculo y la constante atención mediática dificultan aún más la tarea de separar la realidad de la ficción. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero, hay que considerar que ambos son actores muy profesionales y que, a pesar de su ruptura, mantienen una buena relación. Han trabajado juntos en Love is in the Air y, por lo tanto, saben cómo trabajar juntos de manera armoniosa. Esto no significa necesariamente que haya una reconciliación amorosa, pero sí sugiere que no hay rencores ni malos rollos entre ellos. Es posible que hayan decidido mantener una amistad cordial y respetuosa, a pesar de los desafíos que implica trabajar juntos después de una relación sentimental. Segundo, la industria del entretenimiento es muy compleja. Los rumores y las especulaciones son algo habitual, y a veces, los medios de comunicación y las redes sociales pueden exagerar o tergiversar la información. Es posible que los avistamientos y los rumores sobre las flores sean solo eso, rumores, sin una base sólida. El morbo y el afán de generar contenidos virales pueden llevar a la invención o a la exageración de la información. Es fundamental ser cautelosos y no dejarse llevar por la primera impresión. Pero por otro lado, la química entre Kerem y Hande es innegable. En Love is in the Air, su conexión era palpable y los fans se enamoraron de su historia de amor. Es posible que después de un tiempo, hayan decidido darle una segunda oportunidad a su relación. Todo es posible en el amor, ¿verdad? Las segundas oportunidades existen, y muchas parejas han logrado reconstruir sus relaciones después de una ruptura. Es un hecho que no se puede descartar. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha generado muchísima expectativa. Los fans de Kerem y Hande, así como los seguidores de las series turcas en general, están ansiosos por saber qué está pasando. La historia de amor de Serkan y Eda traspasó la pantalla y cautivó a millones, por lo que el interés en la vida personal de los actores es entendible. Y por supuesto, nosotros también. Estamos igualmente intrigados por lo que pueda estar sucediendo. Así que, ¿qué podemos concluir? Pues, por el momento, la verdad está en el aire. No hay pruebas concretas que confirmen la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero tampoco podemos descartarla por completo. Las flores, los rumores de avistamientos, los comentarios en redes sociales, todo esto nos hace pensar que algo está pasando. Sin embargo, es importante no dejarse llevar por la emoción y mantener una actitud crítica ante la información que recibimos.
Así que amigos, mantengámonos atentos a las noticias. Estemos pendientes de las redes sociales de Kerem y Hande, y de las informaciones que vayan surgiendo. Quizás pronto tengamos la respuesta que tanto esperamos. Quizás en un futuro cercano, tengamos la confirmación oficial de una reconciliación. Mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que las flores eran para Hande? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus teorías y sus especulaciones. El debate está abierto. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las posibles pistas que nos indican que algo podría estar pasando entre estos dos talentosos actores. Como siempre, hemos analizado la información de manera objetiva y, sobre todo, con mucho respeto. Hemos tratado de ser imparciales y de evitar caer en la especulación gratuita, pero también hemos dejado espacio para la imaginación y la esperanza. Les agradezco muchísimo por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por todo lo que rodea a este maravilloso mundo del entretenimiento. Es emocionante sumergirnos en los detalles, en los rumores y en las especulaciones que rodean a nuestros actores favoritos. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué es lo que más les intriga? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Qué esperan que suceda? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin y de las series turcas. Ayúdennos a difundir este análisis. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchos más temas interesantes, análisis y noticias sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que prepárense para más chisme, más especulación y más diversión. Les prometo que seguiré investigando y que les mantendré informados de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.